Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha mantenido a los fanáticos en vilo, una historia de amor y desamor que parece sacada de una novela, pero que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar de su relación, de los rumores que circulan y sobre todo, de esa explosiva declaración que ha encendido las redes sociales. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de chismes, especulaciones y por supuesto, mucha pasión turca. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes de celebridades, de las historias de amor y desamor, y de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al día con las últimas noticias y exclusivas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de intenso escrutinio público. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, la química en pantalla entre ellos fue innegable, lo que naturalmente alimentó los rumores sobre un posible romance fuera de cámaras. Los fanáticos estaban enloquecidos, creando páginas de fans dedicadas a la pareja, analizando cada mirada, cada gesto, cada interacción en busca de señales de amor. Y para ser honestos, había señales. Las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, las fotos en redes sociales donde se veían muy cómodos y cercanos, los rumores de encuentros secretos, todo contribuía a la narrativa de un romance en ciernes. El fenómeno Erkencikus no fue un simple éxito televisivo, fue una explosión cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La serie, con su trama fresca y romántica, su fotografía vibrante y, por supuesto, la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, conquistó audiencias en todo el mundo. Desde España hasta Latinoamérica, pasando por los Balcanes y Oriente Medio, Erkencikus se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet al estrellato internacional. Y fue precisamente esa fama repentina, esa exposición constante y esa presión mediática, lo que exacerbó el interés del público en su vida personal. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los fanáticos comenzaron a proyectar sus fantasías románticas en la pareja, esperando que su amor en la pantalla se tradujera en un romance real. Durante un tiempo los rumores parecían confirmarse. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación, disfrutando de cenas románticas y escapadas privadas. La prensa turca estaba inundada de artículos sobre su relación, y los fanáticos estaban extasiados. Parecía que el sueño se hacía realidad, la pareja de la pantalla se convertía en pareja en la vida real. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. La prensa rosa turca, conocida por su agresividad y su sed de exclusivas, no les dio respiro. Cada movimiento de Can y Demet era seguido al detalle, fotografiado y analizado hasta la saciedad. Se publicaban fotos de ellos cenando en restaurantes, paseando por la calle, incluso saliendo de sus respectivos apartamentos, acompañadas de titulares sensacionalistas y especulaciones descabelladas. La presión era asfixiante. Imaginen ser perseguidos constantemente por paparazzi, tener cada aspecto de su vida personal expuesto al público, y ser objeto de rumores y chismes sin cesar. Es una situación que puede desgastar a cualquiera, incluso a las celebridades más experimentadas. De repente las cosas empezaron a cambiar. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y los rumores de una crisis comenzaron a circular. Los fanáticos que antes celebraban su amor, ahora se preguntaban qué había pasado. ¿Se habían peleado? ¿La presión mediática había afectado su relación? ¿O simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas eran escasas. La falta de comunicación oficial por parte de Can y Demet solo alimentó la especulación. Los rumores se multiplicaron, cada uno más escandaloso que el anterior. Se hablaba de infidelidades, de celos, de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos medios incluso llegaron a publicar falsas noticias sobre supuestas peleas y discusiones acaloradas en público. La situación se volvió insostenible.
Tanto Can como Demet se vieron obligados a reducir su exposición pública y a proteger su privacidad. Se distanciaron el uno del otro y su relación, que una vez parecía tan prometedora, comenzó a desmoronarse. Finalmente la confirmación llegó. Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para los fanáticos, que se sintieron devastados por la pérdida de su pareja favorita. Las razones de la separación nunca se hicieron públicas, lo que dejó un vacío que fue llenado por especulaciones y teorías de todo tipo. Algunos decían que la diferencia de personalidades era irreconciliable, otros apuntaban a la presión de sus respectivas carreras profesionales y otros, más maliciosos, hablaban de infidelidades y engaños. La verdad es que nadie lo sabía con certeza. El anuncio de la separación fue un golpe duro para los fanáticos de Erkenzikούς. Muchos se negaron a creer que la pareja había terminado, y continuaron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Se organizaron campañas en redes sociales pidiendo a Can y Demet que volvieran a estar juntos, e incluso se crearon peticiones online con el mismo propósito. Sin embargo, la realidad era que la relación había terminado, y tanto Can como Demet necesitaban seguir adelante con sus vidas. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público habían sido demasiado para ellos, y su amor no había podido resistir la tormenta. Después de la separación, tanto Can como Demet siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Can se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Ambos lograron mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando en la medida de lo posible hablar de su relación pasada. Can Yaman, en particular, tomó una decisión consciente de alejarse del foco mediático turco. Se mudó a Italia, donde aprendió el idioma y comenzó a trabajar en proyectos televisivos y cinematográficos. Su objetivo era reinventarse como actor y liberarse de la imagen de galán de telenovela que se había creado en Turquía. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo fiel a sus raíces y continuó trabajando en Turquía. Protagonizó varias series de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas del país. También incursionó en el cine, participando en varias películas que fueron bien recibidas por la crítica y el público. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia, la explosiva declaración que mencioné al principio. Recientemente ha surgido una entrevista, o mejor dicho, un extracto de una entrevista antigua de Can Yaman que ha resurgido en las redes sociales y ha causado un revuelo tremendo. En este extracto, que aparentemente fue grabado hace algún tiempo pero que no se había difundido ampliamente hasta ahora, Can habla de su relación con Demet de una manera bastante directa, por decirlo suavemente. La entrevista, cuyo contexto exacto aún se debate, muestra a un Can Yaman aparentemente más joven y quizás menos diplomático. Sus palabras, crudas y sin filtros, han sacudido los cimientos de lo que muchos creían saber sobre su relación con Demet. En la entrevista, Can parece insinuar que la relación con Demet fue, en gran medida, una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público en la serie Erkenzikούς y de impulsar sus carreras. Utiliza términos como relación fabricada y química forzada, lo que ha provocado la indignación de muchos fanáticos que se sintieron engañados y manipulados. Las implicaciones de estas declaraciones son profundas. Si lo que Can dice es cierto, significaría que la relación que tanto amaron los fanáticos de Erkenzikούς fue una farsa, una puesta en escena diseñada para generar publicidad y aumentar la popularidad de la serie. Pero eso no es todo. En el extracto, Can también hace comentarios sobre la actuación de Demet, sugiriendo que ella no era tan talentosa como la gente creía y que su éxito se debió, en gran parte, a su belleza física y a la química que tenía con él en la pantalla. Estas declaraciones han sido consideradas como machistas y despectivas, y han generado una ola de críticas hacia Can en las redes sociales. Los comentarios de Can sobre el talento de Demet han sido especialmente controvertidos. Muchos han interpretado sus palabras como un intento de menospreciar el trabajo y el éxito de su ex compañera de reparto. Las acusaciones de machismo y misoginia han inundado las redes sociales, y Can se ha convertido en blanco de críticas y ataques. La reacción de Demet Özdemir a estas declaraciones no se ha hecho esperar. Aunque inicialmente mantuvo silencio, finalmente decidió romper su silencio y emitir un comunicado en el que expresa su decepción y su dolor por las palabras de Can. En el comunicado, Demet afirma que su relación fue real y sincera, y que le duele profundamente que Can la describa de esa manera.
También defiende su talento como actriz, argumentando que su éxito se debe a su arduo trabajo y a su dedicación, y no simplemente a su apariencia física. El comunicado de Demet ha sido recibido con gran apoyo por parte de sus fanáticos y de muchos miembros de la industria del entretenimiento. Muchos han elogiado su valentía y su honestidad al hablar sobre una situación tan delicada y dolorosa. El drama, como pueden imaginar, está servido. Las redes sociales están divididas entre aquellos que apoyan a Khan y creen que está siendo honesto, y aquellos que apoyan a Demet y la defienden de los ataques. Los fanáticos están en pie de guerra, intercambiando insultos y acusaciones, y el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir es tendencia mundial en Twitter. La controversia ha escalado rápidamente, convirtiéndose en un enfrentamiento público entre los dos actores. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde los fanáticos de ambos bandos se enfrentan, defendiendo a sus ídolos y atacando al contrario. Ahora bien, aquí es donde quiero dar mi opinión personal. Creo que es importante tomar estas declaraciones con pinzas. En primer lugar, el extracto de la entrevista es antiguo, y es posible que Khan haya cambiado de opinión desde entonces. En segundo lugar, es posible que la entrevista haya sido sacada de contexto o que sus palabras hayan sido malinterpretadas. Y en tercer lugar, incluso si Khan realmente piensa lo que dice, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Dicho esto, creo que los comentarios de Khan sobre Demet son innecesariamente duros y despectivos. Independientemente de si su relación fue real o no, creo que es injusto y poco profesional criticar a un excompañero de trabajo de esa manera. Demet es una actriz talentosa y exitosa, y merece ser respetada por sus logros. En cuanto a la reacción de Demet, creo que es comprensible que se sienta dolida y decepcionada. Es difícil escuchar que alguien que alguna vez amaste diga cosas negativas sobre ti, especialmente si esas cosas son públicas. Espero que Demet pueda superar esta situación y seguir adelante con su vida y su carrera. En resumen, este drama entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y el escrutinio público pueden afectar las relaciones personales. Es una historia de amor y desamor, de pasión y decepción, de verdad y mentira. Y como en todas las buenas historias, no hay una sola versión de la verdad. Cada uno tiene su propia perspectiva, su propia experiencia, y su propia forma de interpretar los hechos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, la historia es compleja y llena de matices, y es difícil saber con certeza qué pasó. Lo que sí es claro es que esta situación ha generado mucha controversia y ha reavivado el interés del público en la relación entre estos dos talentosos actores. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que mi objetivo es traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, siempre con un toque de humor y una pizca de opinión personal. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que está siendo honesto o que simplemente está tratando de llamar la atención? ¿Están de acuerdo con su crítica a Demet Özdemir? ¿Creen que la relación entre ellos fue real o fue solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.